Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, recordarles sus micrófonos silenciados y en el momento que sea pertinente hablar pueden ustedes directamente activarlos. Las cámaras encendidas por respeto al profesor y también por estas enseñanzas que se nos dan. Así que cualquier inconveniente que tengan, por ahora pueden hacerlo a través de Zoom y si no saben que pueden escribir por vía WhatsApp o sus correos eh, con sus tutoras, secretarias, perdón. También unos últimos dos anuncios, sí, que se acerca ya y están las inscripciones abiertas por si aún no lo han hecho. Va a ser una clase abierta. Este miércoles 6 de mayo ya inicia Andrea Montenegro y Iván Proxalio, esta materia tan apasionante de Israel, el reloj profético a las naciones, sí, arranca y pueden inscribirse de manera asincrónica, ya que estarán cursando otras materias ese día. Y también están las inscripciones abiertas y pueden pedir sus formularios vía WhatsApp, si aún no lo han hecho, o pueden compartir la invitación a otros. Está el flyer también en Instagram y otras redes sociales. El 9 de mayo tendremos el cuarto de oración presencial, ¿sí? Así que con Esteban Carvajal y Bruno Luques del Estado de Misión, que nos estarán acompañando. Así que pueden inscribirse aún si no lo han hecho. Y cualquier consulta que tengan pueden hacerla vía WhatsApp. Así que sin más, te dejo, profesor. Gracias. Bien, amados. Ahí ya está Bianca también. Te bendecimos, Bianca, y oramos. Querido Padre, pedimos que nos ilumines el corazón y el entendimiento. Nuestra mente esté óptima, Señor, para que este maravilloso y admirable órgano que nos has dado, que es nuestro cerebro, pueda ser un instrumento para tu palabra, Señor. Pueda ser un altar para tu palabra. Gracias por Cristo y por todo lo que significa tan apasionante estudiar todo lo que Él es. Ahora, Señor, te presentamos este tiempo. Reprendemos todos los espíritus que quieren, Señor, bloquear la mente, dividirnos o fragmentarnos en la ansiedad y en la distracción, para proclamar, Señor, que nuestro corazón se une con la mente y nuestro espíritu. Tanto el corazón y la mente se sujetan al espíritu para que la palabra se forme como un depósito. Y todos los temas que estamos estudiando se vuelva en sabiduría para los tiempos que vienen, que será tan pero tan necesario para testificar a Cristo como el Señor con una fe inteligente. Gracias, Señor. Amén. Bueno, llegamos luego de haber tratado las controversias con relación a la genealogía y se dieron cuenta qué complejo, ¿no? Es el tema de las genealogías y qué necesario es hacer una investigación en el tiempo. Estas clases que se resumen en 1 hora y media, 2 horas, pero en lo particular me ha llevado mucho tiempo y muchas horas de, de traducir también en hebreo este, y pasarlo al español. En algunos casos estuve investigando exégetas hebreos para poder entender el porqué de este comportamiento de los cambios de las genealogías en la Biblia, ¿no? De los 15 listados que hay, ¿por qué cambian, ¿no? Y bueno, y a veces en español, la verdad, hay muy poco. Hay muy pocos especialistas, la mayoría está todo en inglés, no es mi idioma. El inglés, aunque lo debo de usar porque para algunas fuentes con la ayuda de algún traductor, pero hoy, digamos, leer lo que logro entender, entiendo, pero no es el idioma. Y después las fuentes en hebreo realmente son en estos temas, ¿no? No por el hecho de que porque es en hebreo es mejor, sino porque justamente el contexto donde transcurre toda esta situación tiene que ver mucho con el hebreo, entonces nos ayuda a dilucidar
porque las palabras están escritas originalmente en ese idioma. Em, Así que, luego de haber respondido esta controversial pregunta, ¿es Jesús el legítimo heredero al trono de David? Había que comprobarlo por su legitimidad de descendencia. Ahora estamos en un momento puente, porque a partir de esta clase ya empezaremos a estudiar las enseñanzas de Jesús. ¿Mm? Y al estudiar las enseñanzas de Jesús, primero tenemos que corroborar, comprobar, no de manera pretenciosa, sino de manera evidencial, y respetar lo que las evidencias nos dicen, en qué idioma Jesús predicó, enseñó, conversó mientras estuvo en vida aquí en la tierra, ¿no? ¿En qué idioma nuestro Señor desarrolló su ministerio? Y eso nos ayuda a entender la importancia de, una vez poder entender en qué idioma, captar el sentido original de sus palabras. Recuerdo un comentario del doctor Adolfo Royman que decía que antes de obedecer a Dios debemos de leer los textos, pero para leer los textos tenemos que saber en qué idiomas fueron escritos originalmente, y muchas veces ese es un camino complejo, como el tema de hoy, que es un tema complejo, pero bueno, gracias por los eruditos que nos ayudan en este campo. La clase de hoy eh, la vamos a titular como la clase de diglosia y bilingüismo, la situación de la lengua en la época del Segundo Templo. ¿Mm? ¿Cuál es la situación de las lenguas en la época del Segundo Templo? Y es una situación de diglosia y bilingüismo que ya vamos a ver la definición que significa. Pero para introducirnos sobre reconocer la importancia de entender en qué idioma fue desarrollado el ministerio de nuestro Señor, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los esquimales utilizan 7 términos diferentes para referirse a la nieve, porque dentro de su contexto vital es muy importante diferenciarla por las precipitaciones. Ven cómo el idioma es importante entenderlo en su contexto, porque en el caso de situaciones climáticas, los esquimales, cada expresión define un acontecimiento diferente. Y es por eso que para poder entender lo que está tratando de decir, hay que investigarlo y entenderlo en el sentido original en el cual fue transmitida la palabra. Cada vez que utilizamos palabras, es la articulación de sonidos, frases que son pinceladas de la cultura de donde surgieron y que nos revela parte de su identidad. Es una ventana que nos abre su mundo. Entonces, cuando empezamos a investigar en qué idioma Jesús habló, bueno, se nos va a abrir un nuevo mundo. Y ese mundo nos va a enriquecer y nos va a ayudar a entender con más precisión su contexto. Vamos a ver aquí la diferencia que hay entre bilingüismo y diglosia. Bilingüismo es la siguiente definición. La principal diferencia que existe entre ambos términos es a nivel de estatus sociocultural, considerando bilingüismo como la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, sin existencia de predominio de una sobre la otra, siendo ambas igualmente valoradas. Entonces, una situación de bilingüismo lo podemos ver, por ejemplo, en el Paraguay, donde conviven el guaraní junto con el español, o en el caso de España, donde conviven el catalán con el español. Y ahí tenemos 2 ejemplos en la que se da una situación de bilingüismo. Y esto nos va a ayudar a entender la situación en la época de Jesús.
Por el contrario, diglosia, en contraposición, el término diglosia es la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, pero en este caso, siendo una de ellas predominante sobre la otra, adquiriendo mayor prestigio, rango para asuntos de carácter oficial, quedando relegado la otra lengua a un uso familiar. ¿Mm? Y entonces ahí discriminamos entre estas dos situaciones. Discriminamos entre bilingüismo y diglosia. ¿Mm? Eh, en el caso para darle una redefinición a bilingüismo, es la convivencia de dos lenguas, pero no hay un predominio de una sobre la otra en el bilingüismo. Pero en contraposición, diglosia, sí hay un predominio de una sobre otra. ¿Mm? Aunque estas lenguas conviven, pero una va a predominar sobre la otra. Hasta aquí tenemos la introducción para poder, a partir de entender estos dos términos, a partir de estos dos términos, poder ahora empezar nuestra investigación respecto a cuál es la situación del idioma hablado en la época del Segundo Templo, que es la época contemporánea a nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder llegar a una conclusión en la época del Segundo Templo, lo que nos obliga a hacer este estudio es retrotraernos en el tiempo, para que, teniendo en cuenta las diferentes fechas e influencias de imperios en la época bíblica, serán determinantes para poder desentrañar o dilucidar cuáles son las verdades más insoslayables. Y primero tenemos que retrotraernos a la época de la Mesopotamia, donde surgieron las grandes civilizaciones como los asirios, los babilonios. Recordemos que en geografía de Israel vieron que el comienzo de las civilizaciones comenzaron aquí. Comenzó en la zona de la Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa entre dos ríos. La historia de las civilizaciones comienzan entre el Tigris y el Éufrates. Y aquí, como vemos en el mapa, tenemos un grupo de familias de lenguas de origen semítico que conviven entre sí. Como por ejemplo, en este color más piel, tenemos el acadio. El acadio que es familiar de las lenguas tanto aramaica, en toda la parte noroeste, que costea todo lo que es el Tigris y el Éufrates, incluyendo aquí todo lo que es Babilonia, tenemos el acadio. El acadio es un dialecto, pero es semita. Y el acadio, muchas veces, en situaciones donde el hebreo se pierde alguna palabra en el tiempo, se la encuentra en el dialecto acadio. Yo tengo le hago una mención porque se los voy a compartir en la clase grabada que voy a dejar para compensar la clase que no pude estar por situaciones de salud. Les voy a regalar una clase que no lo tenía pensado, pero que con el fin de que pueda enriquecer y sobre todo poder dimensionar más la historia del texto bíblico. Les voy a compartir una clase de historia del hebreo. Y antes de existir los caracteres, antes de existir las letras como las conocemos hoy, sepan ustedes que no existían las letras. Las letras fueron inventadas después y que antes de las letras o de los caracteres eran las ideas. Era los glifos que representaban figuras
de manera simbólica y eso expande y mucho más nuestra idea del mundo de la escritura, ¿no? De allí proviene. Y es en ese sentido que me encontré con la tesis que nos compartió el rabino Fischel-Slagen. Y él es un experto hebraísta, él es un conocedor del hebreo antiguo, también del acadio. Y ahí, bueno, estuve viendo la tesis, la tengo aquí en mi biblioteca y podía ver que justamente el acadio resuelve en muchas situaciones de palabras hebreas muy, pero muy antiguas que no se sabe, se las puede dilucidar gracias al aporte del acadio, ¿no? Entonces hay una familiaridad de estas lenguas, como también con el arameo, que también es parte de las lenguas semitas, en todo justamente esta zona al noroeste, y en toda la zona noroccidental, hacia el sur, nos encontramos con las lenguas, la familia de las lenguas cananeas. Las lenguas cananeas, que se le va a llamar el protohebreo, que conviven entre sí en toda la parte noroccidental y suroccidental y en toda esta franja verde. Y en la franja amarilla tenemos la familia de las lenguas árabes, que también son semitas, y así es como tenemos estas familias de lenguas que conviven entre sí. Aquí tenemos una familia de lenguas semitas que conviven entre sí. Más o menos, en resumen, esta es la situación de las lenguas que tenemos de la época bíblica. Entonces, cada vez que nosotros, no tanto aquí el árabe, lo más importante para nosotros aquí es el acadio, el arameo y el hebreo cananeo. Estas familias de lenguas es la que nosotros tenemos que prestar atención en nuestro estudio de hoy. Así que, en la zona de Israel y Siria, existe un grupo denominado las lenguas cananeas, y al lado está el grupo de las lenguas arameas, dialectos. Ahora las lenguas arameas junto con las lenguas hebreas son lenguas semitas occidentales. Son cercanos pero no inteligibles. Es decir, que uno no puede hablar en hebreo y el otro arameo, y a su vez puedan comunicarse entre sí. Y esto es importante aclararlo. Es la misma situación que si nosotros aquí desde Argentina hablamos con alguien en francés o hablamos en italiano, no significa que las lenguas son inteligibles. Por más que son lenguas romances, tanto el francés y el italiano, que provienen del latino, del latín, al igual que nuestro español, pero por más que son lenguas romances, no son inteligibles entre sí. No podemos mantener una conversación con alguien hablando francés y nosotros hablando castellano. Y esta es la situación también que encontramos en la convivencia de estas lenguas, que aunque son lenguas romances, todas vienen de un tronco en común, en este caso semitas, en el caso nuestro, francés, italiano, romano, castellano, vienen del tronco del latín, pero no son inteligibles entre sí. Y Profesor, perdón, sí, Cristian, le consulto qué significa el significado de la palabra inteligibles. Perdón, puede ser. inteligible significa que no se entienden. Se aplica tanto para el habla o como, por ejemplo, en un texto. En los textos, por ejemplo, de Qumran, como ustedes están en este tema ahora estudiando conmigo los textos de Qumran, vieron que en muchos casos varios textos están entre corchetes. ¿Qué significa eso? El texto no es inteligible, es decir, no se puede entender. Está tan dañado el texto que no es inteligible.
Entonces, en el sentido verbal, ¿no? En el habla, suponte que tengamos una conversación, vos hablas en francés y yo hablo este, en catalán o en español, no vamos a tener una conversación inteligible. ¿Mm? Gracias. Ok. Y aquí vamos a responder a una pregunta que es clave en el sentido de lo que estudiamos. ¿Por qué el arameo llegó a ser uno de los idiomas más usados por el pueblo judío? ¿Mm? Entonces, la situación que tenemos que analizar es que el idioma de el pueblo de Israel en el Reino Unido es el hebreo bíblico. ¿Mm? Y aquí vemos su máxima extensión durante la época de los reinados de David y de Salomón. Es decir, que tenemos mucha literatura de aquella época, que es la literatura bíblica, y en su mayoría de esa literatura la tenemos en hebreo bíblico. El hebreo bíblico es, a su vez, el idioma hablado por los israelitas durante la época de el Reino Unido y aún inclusive posterior al Reino Dividido. ¿Mm? ¿Quedó claro entonces? El hebreo bíblico es el idioma utilizado para la producción de materiales de escritura bíblica, pero que al mismo tiempo es el idioma hablado por los israelitas, ¿no? Entonces aquí tenemos en este mapa toda la zona a donde hasta aquí el hebreo bíblico va a ser utilizado por parte de los israelitas. Y aquí va a producirse una situación que va a ser determinante y un cambio drástico. Lo que acabo de decir, que el hebreo bíblico va a ser el idioma de la producción de toda la escritura, toda la producción de materiales de la época bíblica va a ser en ese hebreo, el idioma más utilizado por los israelitas, hasta el siglo VIII antes de Cristo. Para el año 721, este es el segundo periodo del Imperio Asirio, va a suceder este fenómeno. El mundo antiguo no conoció un imperio con las dimensiones extensivas como el Imperio Asirio. El Imperio Asirio se va a expandir, como pueden ver en toda el mapa verde, toda la expansión del Imperio Asirio, y ellos van a tener como lengua franca el arameo. ¿Mm? El arameo va a ser el idioma utilizado, y como es un imperio, la palabra misma lo está diciendo, es el idioma que se va a imponer en todos los territorios conquistados bajo el imperio asirio. A pesar que el vasto territorio o toda la extensión que abarcó el imperio asirio, si bien estaban bajo su gobernación, pero no van a ser mayoría los asirios, van a ser quienes lideran, pero no van a ser mayoría, ¿no? Pero sí los extranjeros que van a estar subyugados a este imperio, el arameo va a ser el idioma que se les va a imponer en el habla. Y como pueden ver, toda la zona, como por ejemplo de Babilonia, el Tigris, el Éufrates, toda la zona Ashur, toda esta parte que se le llama la media luna fértil, porque gracias a las fuentes de aguas que pueden ver aquí los ríos, toda esta zona que se le llama media luna fértil por la presencia de agua que llega hasta el río Jordán, van a estar bajo el dominio del imperio asirio. ¿Mm? Entonces, todo este territorio que se va a extender hasta Egipto, el reino de Egipto, todo está bajo este idioma. Así que el idioma que acabamos de ver que era usado por los israelitas, el hebreo bíblico,
ahora va a ser reemplazado por el arameo bajo el imperio asirio. Y este dato es importantísimo destacarlo, porque los asirios estuvieron como imperio durante 400 años. Y durante 400 años, como pueden ver en este mapa específicamente, ellos van a establecer zonas administrativas. Y esas zonas administrativas, todos los trámites legales se van a hacer todos en arameo. Así que, a tener en cuenta, durante 400 años es mucho tiempo de predominio de un idioma impuesto en todo el territorio. Y esto explica, lógicamente, por qué el hebreo termina siendo una lengua que ya está en desuso. Y por consecuencia, el arameo va a ser el idioma predominante, más que el imperio utiliza para todos los trámites legales y para los contratos, y esa costumbre se va a imponer por toda la zona federativa que abarca toda la administración, es obligadamente hecha en arameo. Así que cualquier trámite que se quiera hacer en todo el territorio asirio es obligatorio hacerlo en la lengua del imperio, que es el arameo. Y esto nos hace ver claramente por qué vemos un debilitamiento del hebreo y cómo cobra fuerza por su parte el arameo en su lugar. Y aquí vemos en este relieve, vemos a los escribas asirios, uno sostiene un pergamino y otro sostiene una tablilla, y de hecho hay muchísima producción de literatura por parte de los asirios en ese idioma que pueden ser registrados y corroborados durante lo que abarcó toda esta época. Ellos hicieron muchas, pero muchos. Aquí podemos ver inclusive cuáles son sus costumbres. Ahora, tenemos en cuenta que durante 400 años todo lo que abarcó desde el río Indus en Pakistán hasta el Sahara. Desde el río Indus en Pakistán hasta el Sahara, todo fue dominado por el imperio asirio. Pero un dato fundamental: los babilonios y los persas siguieron usando el idioma arameo para administrar todo. Este es un dato importantísimo, porque luego que termina la época del imperio asirio y llegan los babilonios en el 586, pese que los babilonios van a ser los conquistadores, pese a ser los conquistadores, el arameo sigue siendo utilizado por los babilonios. Y no solamente por los babilonios, también va a ser utilizado por parte de los persas. Los persas lo transforman al arameo en el idioma internacional, que se lo llamó el idioma imperial. ¿Qué entendemos por los persas? Aquel imperio surgido de la época, en el territorio que hoy conocemos por Irán. ¿Sí? Y si quieren anotarse este dato también, ellos se llamaron de muchas maneras a lo largo de la historia. Lo encontramos en la historia con muchos nombres diferentes. Se les llaman los persas, los iranios, los arios, los elamitas. Los farsúas. Por eso que hoy en Irán el idioma hablado, ellos no hablan árabe. Ellos hablan farsi. Viene de los adoradores del fuego o de la montaña sagrada. O sea, también se los conoce como los sasánidas. Todos nombres que han tenido a lo largo de la historia los persas. Por eso a veces es un poco engorroso estudiar la historia persa, ¿no? Entonces, para repasarlo otra vez, los persas han sido nombrados a lo largo de la historia con diferentes nombres. Iranios, los persas, iranios, los arios. Esta idea de esa superioridad proviene de ellos. También sasánidas, elamitas,
farsúas, que explica el por qué hoy el farsi es el idioma de Irán. ¿Mm? Esos son los diferentes nombres que han tenido a lo largo de su historia. Muy bien. Entonces, tanto en la época babilónica y luego cuando los persas van a derrotar a los babilonios, el idioma arameo sigue siendo el idioma internacional. Es decir, que todo el territorio que vimos conquistado, todo ese territorio conquistado por los asirios, que van a pasar ahora en manos de los babilonios y luego de los persas, sigue prevaleciendo el arameo como la lengua franca. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta en esto que es importante. Pese a que el arameo es el idioma impuesto durante tantos años, pero se va a dividir en dos sentidos. Va a surgir un arameo gentil, ¿no? Un arameo gentil, que es el que hablan las naciones, y va a haber un arameo judío, que va a tener variantes, producto de que los judíos le van a imponer su propia cultura. Tenemos, por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías. Tenemos partes escritas en arameo que se usaban en la época persa. Y aquí ya empezamos a ver en esta literatura que tenemos también en la Biblia, parte de ese arameo judío del cual les estoy hablando. Era un idioma común, sobre todo en las capas sociales más intelectuales que se comunicaban con el arameo, algunos como segundo idioma y otros como primer idioma. Y esa es la razón por la que el idioma pasó a ser tan importante e influyente del pueblo judío también. Entonces, como verán, es bastante lógico que hablándose un idioma durante tantos años, que este idioma pase a ser tan importante inclusive para la colectividad judía, ¿no? Así que en el año 576, cuando llegan los persas, todo ese territorio que vimos que estaba bajo yugo asirio, ahora está bajo el control persa, prevaleciendo el arameo como la lengua internacional, ¿no? Y ahora, un dato importante. Pese a que... Voy a volver atrás. Voy a solamente... un detalle que quisiera que tengan en cuenta. Pese a que los asirios se los conoce como quienes llevaron las tribus del norte a Asiria, y ahí perdemos las 10 tribus del norte, se dice que Judá no había sido conquistada. Y no es cierto. Judá también fue conquistada. Hubo un informe que habían problemas y tuvieron que volver, pero Judá fue un reino vasallo a los asirios. Es decir, que a pesar de no ser llevados los judaítas a Asiria, fueron vasallos a este imperio. Ahora, durante la época persa, los judíos tuvieron, en el 576 antes de nuestra era, lograron una cierta autonomía por parte de los persas. Y aquí vemos, que aquí dice la palabra Jerusalén, es decir, Jerusalén, y todo este territorio, que es el territorio de Judá, aquí dice Yehudá, todo este territorio de Judá volvió en ese proceso que conocemos por las historias contadas por Nehemías y por Esdras, un tiempo en el cual esa diáspora que se encontraba esparcido en la época persa, van a lograr autonomía y van a regresar a la tierra de Judá y van a hablar en un arameo más judaíta. Ya no es ese arameo
como lengua franca, como la lengua de las naciones, sino con un formato más, con una propia impronta. ¿Mm? Hasta que el imperio persa va a caer por Alejandro, Alejandro llamado el Grande o el Macedonio, que él nacido en Macedonia, y todo ese territorio que supo ser de los asirios y de los persas, ahora toda esa herencia va a estar bajo el imperio griego. Alejandro lo va a heredar en el 333 antes de nuestra era. Y ahora el arameo dejará de ser el idioma internacional y por ende comienza a perder la influencia que supo tener. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque los griegos, los helenistas, van a venir con su propio idioma y van a imponer el griego como la lengua de todo el imperio. Entonces, la influencia que supo tener de manera avasallante, imperiosa el arameo, ahora va a ser reemplazado por la lengua griega. Y el hecho de que la lengua griega se empieza a imponer, eso también trajo muchos beneficios. ¿Por qué? Porque todo el territorio, tengan en cuenta que todo el territorio conquistado por los griegos, cualquiera que hablara el idioma griego se beneficiaba en un comercio internacional que le permitía el libre mercado entre todo el territorio conquistado. Entonces, el griego ahora pasa a ser el idioma preponderante en el año 333 antes de nuestra era. Ahora, lo cierto es que Alejandro el Grande, va a morir muy pronto. Él muere a los 33 años. Muy poco llegó él a gobernar los territorios que fue conquistados. Y tras la muerte de Alejandro, una sucesión de generales van a gobernar en su lugar, que se le va a llamar los Seleucidas. Y los Seleucidas se van a dividir en diferentes partes, territorios que se van a repartir entre sí, que durante la época seleucida, conocemos aquella época tan famosa por Antíoco Epifanes IV, que lo llamaban el loco, ¿m? Y que fue, de hecho, me detengo, hago un paréntesis. La influencia de Alejandro fue tal, inclusive tan positiva para los judíos, que Alejandro trató bien a los judíos. Fue tal el buen trato que Alejandro tuvo con los judíos que inclusive el nombre Alejandro es un nombre común hasta el día de hoy en Israel y que proviene de esa época. ¿Mm? Luego esto va a cambiar con la muerte de Alejandro y la sucesión de los Seleucidas. Sus generales van a comenzar ellos ahora a tomar el territorio y comienza una época difícil para los judíos. Y es así que durante esa época fue tal que se conoce aquella fiesta judía muy conocida como la fiesta de Hanukkah, que es cuando, liderados por Alejandro Janeo, ven ahí la influencia griega, Alejandro Janeo, de una casta perteneciente a la casta sacerdotal, se van a llamar a las armas y van a pelear los ashmoneos contra los griegos y los van a derrotar. Y van a recuperar el templo que ese templo había conocido la profanación debido a que habían hecho gimnasios y habían inclusive sacrificado cerdos. Y entonces fue tal la provocación que eso promovió las batallas en la época de Alejandro Janeo. Entonces, ante la conquista de Alejandro Janeo, en el 134 antes de nuestra era, él logra algo que es único en la historia. Es algo único. Él logra
conquistar todo el territorio que ustedes ven aquí, toda la parte de la Galilea, del otro lado del Jordán, que hoy todo esto es Jordania, de Iturea, de Perea, de Moab y Amón. Toda esta zona va a ser todo conquistado por los macabeos. Inclusive Samaria. Los samaritanos, que son una mezcla que provienen de la época de los asirios, ellos se entremezclaron entre sí, pero ellos tienen como lengua, como dialecto, el hebreo. Y de hecho tienen, ellos tienen como su libro religioso únicamente la Torá, y ellos van a hablar hebreo, pero son una mezcla con los asirios, son extranjeros. De hecho, está dicho por el mismo Jesucristo. Jesucristo dijo, habló de los samaritanos como extranjeros. Aun cuando ellos decían ser descendientes de las tribus de Israel, no es cierto. Fue una mezcla y por eso son llamados gentiles, que son extranjeros. Y aquí tenemos todo el territorio también de Judea y el territorio de Idumea y la zona de Edom, donde en estos dos bloques de la población judía, ahora comienza una campaña militar y una campaña judaizante por parte de Alejandro Janeo muy violenta. Tan violenta es que cualquier judío que se lo escuchara hablar en griego era un motivo suficiente para perder la vida. Y entonces, durante esta época, que va a durar unos 100 años aproximadamente, vuelve a recuperarse el habla del hebreo, pero no es el hebreo que vimos durante la época del Reino Unido, no es el hebreo bíblico, es otro tipo de hebreo. Es una cuestión lógica. Ha pasado tanto tiempo y el hebreo, cuando se lo consideraba una lengua muerta, entonces vuelve a resurgir, pero con otros matices, con otras influencias y también hasta con muchas palabras prestadas que tienen que ver con el arameo. Entonces, durante estos casi 100 años que va a durar el periodo de los macabeos, la lengua hebrea y el asentamiento judío va a ser muy importante en todo este territorio porque va a pasar lo siguiente. En el año 70 van a llegar los romanos y los romanos van a poner a un rey al frente de Judea que muy famoso, que lo conocemos por Herodes que era edomita y que va a ser puesto, él no es un rey judío, él es un rey puesto por la política, a conveniencia de Roma. Y el griego, pese a la llegada de los romanos, va a seguir siendo el idioma utilizado por el Imperio Romano. Aun cuando pudiéramos llegar a pensar que tal vez el latín pudiera ser el idioma impuesto por el imperio, porque es la lengua madre del Imperio Romano, pero ellos van a adoptar como idioma internacional el Imperio Romano el griego. Lo que sabemos es, y porque de eso hay mucho material encontrado por la arqueología, hay mucho material en latín de las tropas romanas que están en latín. Entonces lo que nos lleva a que el latín fue utilizado por las tropas romanas, pero no era el idioma utilizado como lengua común durante la época romana. Entonces, Herodes, que su idioma en el cual se manejaba era el griego, va a convivir
con los judíos bajo el apoyo de Roma. Roma va a apoyar a Herodes, pero ya vimos una situación que, por una parte, políticamente, para a fin de poder lograr financiamiento, va a ser una estrategia política Herodes. Herodes va a superpoblar toda la zona de, de la Galilea. La parte más importante, ¿no?, religiosa de Israel estaba en la parte de Judea, pero va a superpoblar toda la parte norte de la zona de Galilea de presencia judía. Va a haber una fuerte presencia judía. Esos judíos que vienen hablando el idioma impuesto por todo lo que impusieron la época de los macabeos. ¿Mm? Y entonces nos encontramos ante esta situación, ¿no?, que bajo la imposición de los macabeos, la lengua hebrea es hablada no solamente en el territorio de Galilea, sino también en Samaria, porque en las campañas que hicieron eran muy sangrientas. Si no lo hablaban, los mataban. Y Herodes va a heredar todo esto, aunque él mismo desarrolló su gobierno en griego. Y entonces encontramos cómo está dividido Judea en tiempos de Herodes. Herodes va a morir en el año 4 antes de Cristo. En el año 4 muere Herodes, lo que probablemente Jesús haya nacido en el año 6 antes de Cristo. Y lo van a suceder sus hijos y sus nietos. Los hijos y nietos de Herodes van a continuar y se van a repartir el territorio. Y es por eso que encontramos después 4 nombres de Herodes en los evangelios, pero esto no nos afecta en lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Pese a que los hijos y nietos de Herodes van a seguir, la situación no cambia. El hebreo sigue siendo entonces el idioma utilizado por parte de los judíos, el griego a modo internacional en todo el vasto imperio romano, y también quedó de aquella costumbre que quedó de la época tanto asiria como babilónica y persa, que en los tratados legales, en los tratados comerciales, el arameo se utilizaba para ese tipo de contrato. ¿Por qué? Porque el arameo, en ese sentido, era muy rico para poder hacer ese tipo de contratos. Y es por eso, porque esto puede generar confusión. De hecho, yo siempre menciono en un tratado comercial, no sé si lo he contado, que se encontró de la época de Jesús, un tratado comercial escrito en arameo que decía, amén, amén, anilo Hashem, que soy inocente. Y ese tratado comercial, evidentemente hecho por un escriba, estaba en arameo. Bueno, porque quedó esa costumbre. Se acostumbraban que las actas matrimoniales, cualquier tipo de tratado comercial se hacía en arameo. Pero en cuanto a la conversación, el hebreo era un idioma utilizado. Entonces conviven entre sí, entre las tropas romanas el latín, entre el gentío en el habla, en el habla del gentío en todo el imperio romano el griego, y en los tratados comerciales mucho es utilizado entonces el arameo. Bien. Ok. Y aquí, bueno, vemos toda la expansión del imperio romano, ¿no?
el Imperio Romano que va a quedar dividido luego entre la parte oriental y la parte occidental, en la cual, en la parte occidental, durante la época cristiana, el griego va a ser el idioma adoptado en la división romana, el griego va a ser el idioma utilizado en la parte occidental. Y en la parte oriental, ¿no? Lo que abarca tanto Egipto, toda la zona de Israel, Siria, el arameo va a ser el idioma utilizado por los antiguos cristianos. ¿Mm? El arameo va a ser el idioma utilizado por los antiguos cristianos. El griego cobró una fuerza tal con el paso del cristianismo porque los orígenes del cristianismo están muy ligados al griego. ¿Mm? Porque la difusión de la literatura cristiana la encontramos todo en griego. ¿Por qué? Y porque se beneficiaron justamente que el griego era el idioma más utilizado durante la época romana. Y es por eso que encontramos la mayor cantidad de información del comienzo del cristianismo en la lengua griega. Entonces, en la parte occidental, el griego tiene un rol muy importante y en la parte oriental, el arameo. ¿Mm? Las primeras iglesias cristianas, van a adoptar el arameo, pero eso tiene una explicación. No nos adelantemos porque ahora quiero entrar en la parte más controversial. La lengua hebrea, a lo largo del tiempo, fue llamado de diferentes formas. Por ejemplo, fue llamada en el libro 2 de Reyes 18 la lengua judaíta. Así es como la encontramos en esta literatura producida en aquella época, en el libro 2 de Reyes 18, en Isaías 36, en el libro 2 de Crónicas 32 y Nehemías también, encontramos que es llamado la lengua de los judaítas. También encontramos que la lengua es llamada la lengua de Canaán en Isaías 19. También encontramos en antigüedades judías, Flavio Josefo, recién allí se va a llamar la lengua hebrea. Lo que hoy hablamos, ¿no?, tan comúnmente para referirnos al idioma hebreo, no se va a conocer sino hasta la época de Flavio Josefo. Es decir, que los antiguos no conocieron esta lengua como la lengua hebrea, sino recién hasta la época de Flavio Josefo, del año 35 de nuestra era. Ellos lo conocieron con otro tipo de nombres, como también así la guerra de los judíos. Es más, se dice que Flavio Josefo compuso sus obras originalmente en su idioma natal, en el idioma hebreo. ¿Mm? Y ahí se comenzó a adoptar este nombre de la lengua hebrea. Pero como verán, a lo largo de la historia, la lengua va sufriendo cambio, como pasa con todas las lenguas. ¿Mm? No es el mismo castellano que hablamos hoy, lamentablemente muy deteriorado, ¿no? Ya si lo comparamos con Borges y Cervantes, es incomparable. Ni imaginamos con 200 años atrás, ¿no? Lamentablemente. Eh, esta figura que hoy se utiliza de lo argento y cada vez más se va marginando más la belleza de un idioma que va perdiendo todos sus matices literarios que supieron ser nada más y nada menos que la lengua de Cervantes, ¿no? No sé si alguien quería hacer alguna pregunta. Sí, profesor César, Sí, disculpe. sí, César. Flavio Josefo no fue contemporáneo de Jesús, ¿no? Nació después que crucificaron a Jesús, ¿no? Exacto, es contemporáneo. Tanto sea antes o después, es contemporáneo. Ah,
Gracias, profesor. Y como Flavio Josefo, ¿no? Como decía el profesor Reumann, Josefo nace para la época de Filón de Alejandría, para la época de Juan el Bautista, para la época de Jesús, para la época del Segundo Templo, ¿no? Y decía, porque hay que saber cuándo hay que nacer, ¿no? Y aquí tenemos esta situación. Tenemos el arameo judío de la tierra de Israel y mucha literatura aramea utilizado por los judíos. Como dije, y lo vimos en la introducción, que en el caso de diglosia conviven dos lenguas, pero una prevalece sobre la otra y la otra queda para la de un uso familiar. ¿Mm? Y encontramos en la lengua aramea un vasto material como por ejemplo el Talmud de Jerusalén, que fue escrito en arameo, los Tárgumes que son traducciones de la Biblia hebrea al arameo. Y cuidado con este dato. ¿Mm? Cuidado con este dato. Porque aquí está uno de los grandes problemas que ha llevado a muchos académicos, a muchos estudiosos, a creer porque muchos tárgumes fueron escritos en arameo, la lengua hebrea entonces se reducía solamente para el uso litúrgico. ¿Mm? Solamente era utilizado para la lectura de la Torá y para el servicio del templo, ¿no? Y tal es la discusión que hay por parte de los estudiosos en ese sentido. No sé si en algún momento habrán visto en la visita del Papa Francisco, del Bergoglio, el argentino que ya ha fallecido, cuando en su visita a Israel, el premier de Israel, el Benjamin Netanyahu, dice porque Jesucristo habló en hebreo. Y entonces lo interrumpe Francisco y le dice, no, momento, fue en arameo. Y entonces Netanyahu le responde y le dice, bueno, habló las dos, sabía manejar las dos lenguas. Bueno, y ahí quedó todo. Pero en esa interrupción refleja las dos posturas que durante muchos años han convivido entre sí, en donde muchos estudiosos son de la idea que el idioma hablado por Jesús era el arameo, porque el hebreo se reducía únicamente para un uso en el templo, para la liturgia, o solamente para la sinagoga, y siendo el arameo el más usado por parte de las familias judías, ¿no? Y entonces también se han encontrado midrashim, que son estudios, que son, los midrashim son leyendas con relación a los textos bíblicos, ¿no? Los judíos escribieron leyendas acerca de Moisés, acerca de diferentes temas bíblicos, y lo escribieron en arameo. Como les decía, los judíos acostumbraron a tener como costumbre que todos los documentos administrativos y contratos matrimoniales usaban el arameo. Usaban el arameo. También se han encontrado así también inscripciones, y en Qumran también se han encontrado manuscritos que también fueron escritos en arameo, como es en el caso de Targum de Job. El Targum de Job está escrito en arameo, y el Génesis apócrifo también escrito en arameo, ¿no? Entonces, por eso que encontramos que muchos estudiosos suponen que debido a estas evidencias, el arameo es el idioma utilizado por parte de los judaítas, y quedando el hebreo relegado a un uso religioso litúrgico. Pero miremos ahora este otro ejemplo. Prestemos atención a este otro ejemplo.
el hebreo rabínico o mishnaico. ¿Mm? El hebreo que se hablaba en la época del Segundo Templo no es el hebreo bíblico. ¿Se acuerdan? Y lo van a entender mejor cuando repasen la clase. ¿Mm? Aquel hebreo bíblico que vimos que fue muy utilizado y que hay vasta composición de material literario de la época del Reino Unido. Tenemos muchísima información de aquella época. Pero ese hebreo bíblico ya está en desuso. Ya no es ese hebreo utilizado ahora por parte de los judaítas. ¿Mm? No es el hebreo bíblico, sino es otro tipo de hebreo, que no es tampoco otro idioma, a pesar de que ya no es el hebreo bíblico, como vimos en el mapa, pero no deja de ser ese hebreo, ¿no?, que se supo hablar, con otras variantes, con cambios, sino que va variando después de tanto tiempo, por todas las peripecias que pasa la gente, como el español, que no es el mismo que se hablaba hace 500 años. ¿Mm? Entonces vemos que el hebreo es utilizado como, por ejemplo, en el año 220, al final de la vida de Yehudá ben Nasi, Judas el príncipe, él hizo una compilación de todas las tradiciones orales que fueron escritas en hebreo. ¿Mm? Y en la última parte de su vida, Yehudá ben Nasi, él muere para el año 222 de nuestra era. En la última parte de su vida, él hizo toda esa compilación de la Mishnah. Y la Mishnah está escrita en hebreo. ¿Mm? Por eso se le llama el hebreo mishnaico. También la Tosefta, otro tipo de relatos bíblicos que no fue añadido a la Mishnah, pero que tiene una riqueza muy interesante de estudiarla, escrita en hebreo. No sabemos por qué no fue agregada a la Mishnah, pero ese texto existió. Como así también los Midrashim, que son estudios bíblicos, leyendas escritas en hebreo. También de aquella época. Como así también inscripciones en hebreo. La arqueología ha encontrado, la arqueología y la epigrafía, que es la ciencia que estudia las inscripciones en material duro, se han encontrado muchos ejemplos de inscripciones en hebreo. ¿Mm? Entonces tenemos dos situaciones aquí entre el arameo y el hebreo. Podemos ver que si bien hay un uso del arameo, pero señores, tengan en cuenta aquí lo siguiente: el 90% de todo el material encontrado en Qumran está escrito en hebreo, pese a que hay algunos manuscritos en hebreo, pero el 90% está escrito en hebreo. ¿Mm? Y frente a esto, quiero mencionar a un experto que ha escrito más de 20 y que fue... Ahí está. A un experto que fue el que resolvió este tema y que es el profesor Shmuel Safrai. Shmuel Safrai, él hizo una vasta investigación y fue una autoridad mundial y hasta el día de hoy no ha sido superado por nadie a nivel mundial en el vasto conocimiento que él tuvo de todo este tema. Y el profesor Safrai, que fue profesor de mi profesor, el doctor Daniel Weinstein, Weinstein es el doctor en epigrafía, es arqueólogo, hizo lo siguiente. Safrai hizo algo que nadie había hecho hasta entonces. Él investigó y estudió toda la literatura Talmud, que es una cantidad enorme de fuentes. Él las estudió todas e investigando toda la literatura judía de la época,
él pudo darse cuenta que el problema de la discusión por parte de los estudiosos, que algunos presuponen, no, Jesús habló y predicó en arameo, no, Jesús habló y predicó en hebreo, él pudo darse cuenta que el problema estaba en que los estudiosos no habían hecho una exhaustiva investigación de las fechas en que se produjeron todos estos materiales. Entonces, él, a estudiar todos los materiales que, y gracias a Dios, ¿no?, que los judíos escribieron, compusieron muchísima cantidad, pero mucha cantidad de material, él lo estudió todo y ahí se pudo dar cuenta que cuál era la situación. Y el profesor Safrai dijo lo siguiente. Él dijo que el griego, luego de haber investigado, dice que el griego era el idioma más propicio para el canto. ¿Mm? El griego era el idioma más propicio para el canto. Dijo que el latín era el idioma más propicio para la guerra, porque vieron que las tropas romanas, para manejarse en el campo de batalla, utilizaban el latín. Y que el arameo era el mejor idioma utilizado para los cantos de endecha. Los cantos de endecha, que son los cantos de luto. El arameo era el mejor idioma utilizado. Y dijo, el hebreo era el mejor idioma para la conversación. ¿Mm? Él llega a esa conclusión. El hebreo era el mejor idioma para tener una buena conversación, ¿no? Y sobre estos 4 temas, tienen temas de estudio como para seguir estudiando hasta los 70, 80, 90 años. En esos 4 temas que le acabo de mencionar del profesor Shmuel Safrai. Entonces, aquí nos muestra un poco la situación de ambas lenguas, tanto del arameo judío como del hebreo rabínico o mishnaico. ¿Mm? Muy bien. Ahora, vamos a analizar qué dicen los estudiosos respecto a en qué idioma pudo haber hablado Jesús en la época del Segundo Templo, en qué idioma predicó, en qué idioma conversó, en qué idioma él fue criado. Y vemos esta pregunta. ¿Por qué las palabras de Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos a veces son tan difíciles de entender? La dificultad se produce porque muchos de los dichos de Jesús son realmente hebraísmos. Por ejemplo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:31. ¿Mm? Ahora, sin importar que no tiene que ver con que ustedes hayan hecho estudios académicos, análisis de texto, exégesis de este texto, ¿no? No se preocupen por eso. No tienen que hablar correctamente en modo exegético. Porque para eso están en la escuela, están aquí para estudiar, ¿no? Están aquí para aprender. Ahora, cuando ustedes leen este texto, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan? ¿Qué interpretan? ¿Qué suponen del texto? No tiene que estar ni correcto ni nada. Solamente, ¿qué suponen? ¿Qué piensan respecto a este texto? A ver, doctor Esther. Empezamos con la doctora Esther. Está muteado tu micrófono, amada. No se escucha. Al menos yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? Ah, ¿Ahora? ¿Ahora? ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Te Gracias. escuchamos. Bueno, a mí no sé si es correcto lo que digo, ¿no? Pero a mí lo que me viene cuando
dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se harán al seco? Yo entiendo por la palabra, ¿no? En el árbol verde que está floreciendo, que uno, que, que está realmente en la palabra, que está en la verdad o que cree estar en la verdad, pasan estas cosas aún conociéndolo, ¿qué pasaría en aquel seco, en aquel que no da fruto, en aquel que no da nada? No sé si me expresé bien Perfecto, o sí, si se sí, entendió lo que... sí se entiende. Perfecto, excelente. ¿Qué piensan Cristian y Macarena? A ver, ¿qué opinan respecto? ¿Qué les viene a la mente cuando si leen un texto así, ¿no? Porque están leyendo la Biblia y, bueno, leemos ese texto. Ah, mi amigo Lauti, ahí lo escucho. Quiere hablar también. Decí vos primero lo que pensás. Dale, sí. A mí, profesor, lo que se me viene a la mente rápido es que, bueno, si el árbol estando verde, o sea, tiene sus hojas, está fuerte. Y bueno, hay que ver qué cosas le están haciendo, ¿no? Y como que en el seco, ¿qué no se hará? Como que si está debilitado y no tiene fuerza y no está en su esplendor, digamos, en su resplandor, perdón, como diciendo, si está fuerte, le hacen estas cosas, imagínate débil. Eso se me vino a la mente. Muy bueno, muy bien, Cristian. Maca, Creo que tiene que ver con la madurez también, ¿no? La verdad que se me viene a mí. Porque si el árbol está verde, no sé, lo veo como más, como que todavía no dio frutos, algo así. ¿Y qué más se hará con el árbol pasado de madurez? Sería algo así. bien, bien, muchas gracias, chicos. Profesor, Sí, César. yo creo que el texto hablaba de cuando Jesús estaba predicando como árbol verde, ¿no? Él traía la palabra, difundía, y después cuando habla de los secos, ya cuando él no va a estar más sobre la tierra. ¿Puede ser? Ajá, ah, interesante. Buen punto de vista. No vamos a sacar conclusiones hoy, porque ahí se van a dar, primero que ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Yo les voy a dar toda la evidencia. Y una vez que compartimos la evidencia, empezamos a analizar. ¿Mm? Y estos textos los vamos a responder en las próximas 2 clases. ¿Mm? Eh, ¿Qué se te viene a la mente, Gris, en este texto? No me dieron lugar a pensar, los chicos mientras lo leía y escuchaba las distintas frases que ellos tiraban, decía, qué tremendo, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía Esther, en lo que decían los chicos, y creo que tiene algo que ver con, ahora hablando en voz alta, con, con el pueblo, se me viene eso, con, lo llamo a lo seco como lo que todavía no fue injertado quizás, ¿qué pasará con lo que va a ser injertado? Excelente. Bueno, muchas gracias, Gris. Vamos a No, por otro favor. texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Mm? ¿Qué pensás respecto a este texto, Sol? Yo interpreto que el reino de los cielos sufre violencia no sé si estoy en lo correcto igual, ¿no? Pero porque siempre se sufrió una persecución. Y entiendo que habla de esa violencia, no de una violencia buena. Y cuando dice que los violentos lo arrebatarán, interpreto que habla de la guerra. Que bueno, que sabemos que la guerra es necesaria para que las profecías sean cumplidas. Pero hablo no de la guerra desde el mundo, sino la guerra que van a tener que librar los hijos de Dios.
Ujú. para que quede eso claro. Bien. Eh, Se me escapó Damián, lo vi que se conectó recién. Bianca, ¿qué piensas, qué interpretas de este texto? Ah, ahí está entrando. ¿Está Bianca? Hola, profesor. Hola, ¿quién me habla? Bianca. Bianca, te escucho, Sí. Bianca. ¿Qué piensas de este texto de el rey, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Em, Perdón, recién me conecto a la clase. No pude escuchar mucho. Pero no, Sobre... no hace falta que haya escuchado antes. Leyendo Ujú. este texto, ¿qué se te viene a la mente cuando lees este texto? Ahora les agrego una pregunta a esto. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pregunta, ¿acaso Jesús no se está contradiciendo? Porque en Mateo 5:5 dice que los mansos heredarán la tierra. ¿No dice que los violentos lo heredarán sino los mansos? ¿No es contradictorio? Sí, César. Profesor, yo creo que cuando Juan empezó a predicar que venía el Mesías, que venía de Yeshua, eh, todo lo que aquellos que se despertaron, que fueron bautizados, fueron los que fueron al frente. Creo que esos fueron los valientes. Y esos son los que después, en el correr del tiempo, los que iban a arrebatar eh, arrebatar todo lo que venía, ¿no? Que era el despertar, fue el despertar. Yo creo que se refiere a eso. Desde los días de Juan, porque ahí dice los días de Juan, cuando Juan empieza a bautizar y la gente empieza a arrepentirse y empieza a abrirse una nueva visión, el nuevo panorama del nuevo camino que venía el Mesías. Esa gente creo que son los violentos, que dieron el paso al frente, que tomaron la iniciativa, ¿no? Bien. El tema que nos queda inconcluso es, o somos violentos o somos mansos. Profesor, ¿puede ser que la palabra violento esté como mal traducida y en realidad esté hablando del celo de Dios que puede tener una persona? ¿O no es un problema de traducción, no? Un buen punto, Sol, sí. Muy buena observación. Tendríamos que examinar etimológicamente si lo que está escrito es así. ¿Mm? Porque tal vez el problema lo tenemos en una traducción. Es lo primero que vos estás leyendo un texto donde ves una aparente contradicción y es lo primero que tenés que pensar. Lo primero, si el texto está correctamente traducido. Ujú. Otro Profe, texto. Sí, César. porque nosotros estamos en guerra constantemente, todos los días estamos en guerra por distintas situaciones, pero no por eso vamos a salir a la calle a manifestar todo eso, si no tenemos que ser mansos para manifestar que somos hijos de Dios. Pero en el monte de la tentación, Jesús estuvo en una batalla con el Satán y estuvo violento. No, tenía la autoridad suficiente, por eso.
Así que lo vamos a dejar, estos textos los vamos a dejar todo inconcluso, porque lo vamos a estudiar después. Lucas 12:49 al 50. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Mm? Dice, ¿qué está diciendo el Señor? Por eso ven qué importante es descifrar en qué idioma el Señor habló estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras, si no se entienden en su contexto original, son indescifrables, se prestan a malas interpretaciones. Creo que no es el término correcto. Se prestan a interpretaciones no correctas. ¿Mm? Porque si lo leemos así, estamos en una aparente contradicción. En el caso de el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Por eso es importante estudiar el contexto, poder hacer el trabajo que venimos de entender la situación, en qué situación se encuentra la lengua en tiempos de Jesús. Partimos de una base, de sus orígenes, qué pasó, los cambios que fueron ocurriendo en la época hasta la llegada de los macabeos y después el Imperio Romano. Y ahí vemos para poder ir deduciendo. Profesor, Sí, Sol. yo tenía una consulta, que cuando Jesús fue tentado, si no tenía violencia, porque bueno, como César dijo, estaba en gobierno, ¿no? Pero cuando saca a los comerciantes del templo, sí utiliza violencia. Y eso, por eso lo relacioné quizás con lo del celo que uno tiene por lo de Dios. Quizás de ahí viene la palabra violencia. Sí, muy buen punto y observación, Sol. Teniendo en cuenta el episodio de la purificación del templo, cuando echa la mesa de los cambistas, él utiliza las palabras, el celo por tu casa me consume, y más en el contexto de Pesaj. Él tiene que sacar la levadura que contamina algo tan sagrado como es la casa de oración, ¿no? Entonces, él actúa en celo a quitar las impurezas, ¿no? Que había en el templo, la levadura hipócrita de los saduceos y de los fariseos que habían hecho del templo un comercio, ¿no? Claro, sí, utiliza un látigo, ¿no? Pero allí la palabra que aplica el Señor es de celo. ¿Mm? Vamos a ver este comentario. Aquellos que reclaman un trasfondo cultural arameo para ese período frecuentemente, han hecho notar que los evangelios contienen palabras arameas tales como talita kumi, éfrata, raboni y algunas otras, ¿no? Todos términos arameos. Aunque es cierto que los evangelios sí tienen algunas palabras arameas. También las tienen los documentos hebreos escritos por el tiempo de Jesús. Por ejemplo, la Mishnah y los rollos del Mar Muerto, escritos en hebreo, también tienen palabras arameas. El libro de Jeremías, que data de un periodo mucho más temprano y totalmente hebreo, incluye una oración en arameo. Jeremías 10:11 dice así: les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de sobre la tierra y debajo de los cielos. ¿Por qué en este caso Jeremías está utilizando estas palabras aramea en un texto hebreo? Bueno, porque lo que está profetizando se lo está profetizando a naciones gentiles. En el caso de Jeremías, el contexto, ¿por qué lo hace? Para que entiendan los gentiles lo que les está profetizando. Pero también encontramos palabras arameas en Génesis 31:47, que aunque este texto fue escrito originalmente todo en hebreo, pero encontramos aquí incrustado arameo. Y Labán lo llamó Yegar Sahudata,
y Jacob lo llamó Galaad. ¿Mm? Ahí vemos, en un texto hebreo, una incrustación aramea. Y este tipo de uso es común. Hoy, inclusive, muchas palabras del arameo conviven con el hebreo. Por ejemplo, la festividad de la celebración de Bar Mitzvah, ¿no? Cuando un joven llega a los 13 años, se le hace una fiesta se le llama el hijo del precepto, y Bar es una palabra aramea. De hecho, el Señor cuando le dijo a Simón, tú eres Simón, tú eres Shimón, pero serás llamado Kefa, Jesús está utilizando una palabra aramea. Kefa es piedra en arameo. Él le cambia el nombre hebreo por un nombre arameo. Pero vamos a ver este comentario de un hebraísta, un experto en hebreo bíblico, que es Sigal, del año 1876, 1968, bendita memoria. Dice así: ¿cuál era el idioma cotidiano de los judíos nativos, educados en Jerusalén y en Judea, en el periodo comprendido entre 400 a.C. al 150 después de Cristo? La evidencia presentada por el hebreo de la Mishnah y su literatura no deja duda que tal idioma fue el hebreo usado en la Mishnah. Por supuesto, aquellos habitantes educados de Judea entendían también arameo y lo usaban aún por escrito, pero solo ocasionalmente y no habitualmente, de la misma forma que los flamencos en Bélgica podrían en ocasiones usar francés. Comentario entonces de Siga. Otro comentario de William Sanford Leisor, profesor emérito del prestigioso seminario teológico Fuller en California, un erudito semítico. Dice lo siguiente: con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, parece ahora muy probable que el idioma que Jesús habló fue hebreo y no arameo. Los sectarios de Qumran no solo escribieron sus comentarios sobre libros de la Biblia en hebreo, sino su manual para los nuevos miembros, el manual de la disciplina, y los libros que regulaban la vida de la comunidad, tales como el Pacto de Damasco, fueron también escritos en hebreo. Y en este comentario nos damos cuenta que el hebreo no solamente era utilizado de manera religiosa para la liturgia, sino para cosas comunes de la vida judía. También, en el caso de Moshe ben Barasher, fue premio Eliezer Simson Rosenthal de estudios talmúdicos en el año 88, premio Israel en el campo del idioma hebreo y lenguas judías en el año 93, doctorado honorario del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, año 95, también Itzhak Ben Zvi, premio de la investigación en las costumbres de la judería oriental, año 2002, también doctorado honorario de la Universidad de Haifa, 2005, premio Rothschild, 2008 y premio Emet, 2012. Y dice lo siguiente, este erudito: Dr. Moshe Barasher heredó la reputación del fallecido profesor Yeheziel Kutcher como el erudito arameo sobresaliente de la Universidad Hebrea y dijo: creo que los evangelios sinópticos tienen su origen en una traducción griega de un documento original hebreo, no arameo. Claramente, al examinar los términos utilizados en los evangelios, Moshe Ben Asher se da cuenta que estas expresiones, pese a que se encuentran algunas expresiones en arameo, pero las ideas no pueden ser expresadas si no es en hebreo. Frank Cross, que lo hemos visto en Historia del Texto Sagrado,
El profesor Cross, que es un experto y que fue parte de esa comisión internacional que dilucidó los escritos del Mar Muerto, dice lo siguiente. Hay cientos de semitismos, modismos semíticos, en los evangelios sinópticos que podrían que podrían solo ser hebreos, pero no hay semitismos que podrían ser solo arameos, sin ser también hebreos. Y continúa la cita del profesor Cross. Al observar la escritura de los variados escribas que copiaron los rollos a través de siglos en Qumran, se puede ver que el idioma dominante de Israel, comenzando alrededor del 130 a.C., ¿se acuerda qué pasó en el 130 a.C.? Lo vimos en los mapas. ¿Qué pasó en Judea? A ver si relacionan con los mapas que vimos. Que fuimos evaluando cada una de las fechas y lo que significó el paso de cada uno de los gobiernos en diferentes fechas. ¿Qué pasó en el 130 antes de Cristo? Lo tienen que La conquista recordar. de los profesor. Sí, Cristian, otra vez. Fue la conquista de los asmoneos. Muy bien, Cristian. Muy bien. Si tuviera un shofar, tocaría el shofar para celebrarte. Kol hakavod. Muy bien. Tienen que prestar atención. ¿Mm? No pueden sacarse las fechas de la mente. Tienen que tener presente las fechas. Las fechas son importantísimas para lo que estamos aquí debatiendo. En el 130 justamente pasó lo mencionado por Cristian. Y en el 130 fue el hebreo, ya que después del 130 antes de Cristo, los escribas de Qumran ya no cometieron errores al copiar los textos hebreos. Cross determinó que su idioma principal era hebreo y que ellos tenían un conocimiento inferior de la gramática y sintaxis aramea. Como les decía, cuando comparamos esos dos cuadros de toda la literatura producida en arameo y la literatura producida en hebreo, es abismal la diferencia de la literatura que se produjo en el idioma hebreo. Y aquí le sumamos el comentario del profesor Frank Cross. Otro experto, el doctor Pinhas Lapide, director de la Escuela de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Bar-Ilan en Tel Aviv, ha escrito un artículo, El Evangelio Hebreo Perdido. Lapide, 1974. El doctor Lapide, un erudito especializado en más de una docena de idiomas, y declara lo siguiente. No menos significativo es el hecho derivado de subsecuentes hallazgos documentales en Murabat, Nahal Heber y en Masada, toda zona aledaña al Mar Muerto, a donde era la zona de Qumran, que a través del primer siglo cristiano y posteriormente los temas religiosos eran registrados principalmente en hebreo. Lapide, 1974. Comentó esta cita. Continúa la cita. El siglo pasado ha testificado el descubrimiento inesperado de tesoros literarios descubiertos tales como en el Cairo, Genizá y los encontrados en cuevas de Qumran y Murabat. Recuerden que la palabra Genizá es un lugar a donde se albergaba rollos que no iban a estar siendo utilizados para la liturgia, pero como no se destruyen, se guardan en una Genizá. No es imposible que un excavador pueda todavía desenterrar un fragmento de ese evangelio hebreo primigenio, según los judíos. Lapide, 1974. Más evidencias, la literatura rabínica a tener en cuenta. Se van dando cuenta que a medida que vamos compartiendo diferentes citas de los hallazgos por parte de la arqueología,
de toda la documentación que existe, la diferencia de la evidencia hebrea es abismal. El mayor y más significativo cuerpo de material escrito desde el tiempo de Jesús se conoce como la literatura rabínica. Excepto por palabras u oraciones aisladas, está escrito totalmente en hebreo. Y aquí, miren el paralelismo de la Mishnah, que está escrito en hebreo, con el Evangelio de Mateo. Palabras de Cristo que son muy similares a la Mishnah. Mateo dice lo siguiente, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren aquí la idea en la Mishnah, escrito en hebreo. Dice así, 2:4 de la Mishnah. Haz su voluntad como si fuera tu voluntad. Que Él pueda hacer tu voluntad como si fuera su voluntad. Avot 2:4. ¿Ven la similitud de ambas citas dichas por parte de Jesús y la Mishnah, que es una compilación contemporánea de la época de Jesús? Otro ejemplo, Mateo 7:12. Así que, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Y la Mishnah dice, Rabí Eliezer dijo, permite que el honor de tu compañero sea tan apreciado para ti como el suyo. Avot 2:10. Siguiente cita, permite que las posesiones, la palabra mamón se refiere a dinero en hebreo, de tu compañero sean tan apreciadas para ti como las tuyas. De hecho, cuando en Israel, cuando vas a sacar un préstamo al banco, a Mimun, yo necesito un préstamo. No sé, mamón, yo necesito un mamón. En esta cita del Midrash, el comentario rabínico de la Escritura, aún el Midrash, escrito cientos de años después de la época de Jesús, está casi completamente en hebreo y solo ocasionalmente intercalado con palabras, frases u oraciones en arameo. A ver, el Midrash no es el texto de la Mishnah, es otro texto. Recuerden que les decía que el Midrash son estudios bíblicos donde hay leyendas judías acerca del texto bíblico, aunque fue escrito posterior a Jesús, pero que fue escrito en hebreo. ¿Qué nos está diciendo la literatura Midrash? Que aún después de la época de Jesús, el hebreo se siguió utilizando. La arqueología ha encontrado esto que estudia la epigrafía. Este es un ejemplo de epigrafía. Esto fue encontrado justamente aquí, en estas ruinas de Jerusalén, donde está el arco de Robinson. Ven aquí la ruina, que esta era la base de un puente que bajaba. Lo estuvimos viendo en las 70 semanas, estuvimos viendo la reconstrucción arqueológica de cómo era el templo de Jerusalén en tiempo de Jesús. Y aquí, en estas ruinas, se encontró esta inscripción, que dice Levait Atekia Azim, que es un escrito en hebreo que indica el sonido del shofar por parte de los encargados cuando la luna nueva, el Shabbat, una festividad, iban a esa zona como indicando a dónde debía de ser tocado el shofar. Ahora, miren ustedes, ¿en qué está escrito? Está escrito en hebreo. Es decir, que si una instrucción tan importante y que se quiere que se entienda para cumplir una orden, no, si el hebreo está en desuso, no estaría escrito esta instrucción en hebreo, estaría escrito en arameo. Pero sin embargo vemos que está escrito en hebreo. Aquí lo vemos, ¿no? No, leaj. Perdón, la última palabra leí mal. Leaj. Levait, atequía levait. Leaj, perdón.
Y aquí, bueno, esta es la zona del pináculo donde se tocaba la trompeta para anunciar. También en las cuevas de Qumran, como pueden ver en esta icónica foto, momentos de los hallazgos, en donde la arqueología en la época reciente del descubrimiento de Qumran, se han encontrado cantidad de manuscritos en hebreo, como es el caso, recuerdan que estuvimos viendo el rollo de bronce, ¿m? Que está hoy en la ciudad de Amán. Ven que les contaba que lo vimos en Historia de Texto Sagrado, que fueron cortados con punta de diamante, ¿m? En diferentes láminas para poder de esa manera desarmarlo, que este texto está escrito en hebreo y que contiene leyendas acerca de 63 tesoros que están por el territorio de Judea. Los tesoros nunca fueron encontrados, los únicos tesoros que se encontraron fueron estos documentos, ¿no? Pero también escrito en hebreo. ¿M? Y ahí vemos las diferentes láminas del rollo de bronce, escrito también en hebreo. Y aquí se puede ver, ¿no?, la reconstrucción, como recordarán la escala de Cross, cómo es armado el texto para después ser leído. Y claramente se puede ver en hebreo. Y aquí tenemos algo muy importante a tener en cuenta. Año 135. ¿Mm? Año 135. Esto es Masada. ¿Ven aquí? ¿Notan este terraplén? ¿Lo notan? ¿Sí? ¿Se pueden dar cuenta? Y ven aquí estos sitios. Estos son sitios originales de la época romana. Los romanos, cuando atacaron Masada, 135, la rebelión de Bar Kokhba, que fue un rebelde que llamó a los judíos a la guerra, a combatir contra Roma, alimentándose de las campañas militares de la época asmonea. Ellos dijeron, bueno, si los asmoneos vencieron a los griegos, podemos derrotarlos. Bueno, se llamaron a las armas y aquí fue este enfrentamiento que derivó en una masacre. Y este terraplén es un terraplén original. Y aquí estaban las tropas romanas. Estos son los puntos donde se posicionaron las tropas romanas, que inteligentemente hicieron este terraplén para poder llegar y combatirlos. ¿Saben ustedes cuánto estuvieron allí? 2 años. 2 años lo resistieron. Fueron muy, muy inteligentes los judíos, hasta que finalmente pudieron de esa manera conquistarlos. Pero aquí se encontraron cartas de Bar Kokhba del año 135. Y aquí lo podemos ver. Y las especificaciones que encontramos en las cartas de Bar Kokhba, en esta cerámica, por ejemplo, son instrucciones sobre alimentos. ¿Se dan cuenta? No son textos bíblicos, no son textos litúrgicos para el templo, sino que son instrucciones también para los graneros, a dónde guardar los granos. Y aquí vemos a Yigael Yadin. ¿Se acuerdan con este artista alemán que el profesor Eliezer Lipa Zukenit lo había contratado para poder manipular los manuscritos? No tenía ningún rango académico, era solo un artista, pero por su habilidad con las manos le pidieron poder manipular entonces estas cartas. Y estas son fotos históricas. Acá están viendo historia pura. El momento en que Yigael Yadin encontró estas cartas, y aquí se puede ver que están escritas en hebreo. Y en las cartas son intercambios de conversaciones que tenía Bar Kokhba con otros judíos. Y están escritas en arameo. Y aquí ven las cartas tal y como fueron encontradas. Y cómo aquí se puede ver con imagen multiespectral.
En esta imagen multiespectral ven cómo puede reconstruirse el texto. Entonces, algo al tener en cuenta, que aquí Profe, perdón que pregunte, ¿las cartas de que estaba hablando recién fueron escritas entonces en hebreo o en arameo? Porque dijo en arameo lo último, se me hizo escuchar eso. Me parece que no se escucha. No, profe, no se escucha.